Buenas tardes, jóvenes. Otro intento más. Bueno, vamos a hablar de riesgo de mercado. ¿Ok? Cuando hablamos de riesgo de mercado nos referimos a las pérdidas que puede sufrir un portafolio de inversiones, un portafolio de bonos, de acciones, de préstamos por cambios en las tasas de interés, en el caso de los préstamos, por cambios en los precios, en el caso de las acciones, y por cambios en los tipos de cambio, si tenemos un portafolio de monedas, ¿verdad? Entonces, el riesgo de mercado, eso es lo que mide, se refiere a las pérdidas debido a los cambios en el valor de los activos, por cambios en tasas de interés, tipos de cambio o precios de productos como el oro, como el petróleo, el café. Los riesgos claves son aquellos relacionados con los mercados de mayor volumen de transacciones, como lo que acabamos de mencionar. ¿Okay? Eso es básicamente el riesgo de mercado. Ahora, ¿cómo ya identificamos en dónde tenemos el problema? El problema lo tenemos en la variación, entonces en precios. ¿Cómo vamos a medir esas variaciones? Bueno, para eso existen una serie de técnicas o modelos. Primero, pues tenemos la duración, que es una de las técnicas. Y existen otras técnicas un poco más complejas como cálculo de beta y cálculo de griegas, que eso no lo vamos a tocar, ni valor en riesgo, que lo aprendieron un poco en Financiera 2, el VAR condicional, que es la parte de pérdida dentro del VAR, y también hay pruebas de estrés, o sensibilización de escenarios se le llaman también. ¿Okay? Luego tenemos medidas de desempeño en donde hay diversas medidas como el Sharpe Ratio, el Trainer Ratio, el Sortino Ratio, Tracking Error Information Ratio. Algunos utilizan, bueno, todos utilizan un parámetro y ese parámetro puede ser una tasa libre de riesgo, como la TPM en Honduras, por ejemplo, o la tasa de interés de un bono de gobierno, o la tasa de rendimiento de mercado de una cartera de acciones. ¿Ya? Esos son los parámetros que se utilizan. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. El primer tema que vamos a tocar aquí es ver las medidas de duración. ¿Qué es la duración? Okay, la duración mide la sensibilidad del cambio en los precios, tasas de interés o tipos de cambio, ¿cómo se llama en el mercado? ¿Ok? Y la duración lo que mide es en cuánto tiempo nosotros podríamos recuperar la inversión que hemos realizado. En el caso de un banco, por ejemplo, en cuánto tiempo recuperaría los préstamos que ha otorgado. ¿Ok? A mayor duración es más sensible el portafolio. Por lo tanto, el riesgo es mayor. A una duración más corta, la sensibilidad baja, por lo tanto, los riesgos de pérdida son mucho más bajos. Para calcular la duración existe la técnica vamos a trabajar con esta hoja de datos, esta hoja de Excel, en donde vamos a calcular la duración. ¿Okay? No es un tema desconocido para ustedes, porque ustedes aprendieron en Administración Financiera 2 a calcular el payback o el periodo de recuperación. Y el periodo de recuperación, jóvenes, es el tiempo que nos tardamos en recuperar la inversión. Pues esto es igual. ¿Okay? Aquí tengo dos modelitos para comenzar con uno más sencillo y aquí lo que tengo, por ejemplo, es un bono. Cerrar aquí. Aquí lo que tengo es un bono de 5 años, cuyo valor nominal es de 1000 empiras y cuya tasa cupón o tasa de rendimiento es de 100 empiras. Por lo tanto, yo esperaría estar recibiendo 100 empiras de intereses por año, considerando que la capitalización de este bono sea anual. Entonces, 100 empiras el primer año, segundo, tercero, cuarto y al final el capital más los intereses. Por lo tanto, el flujo de efectivo del último año son 1100. Para calcular entonces ese periodo de recuperación, que le vamos a llamar a partir de acá como duración Macaulay, lo que hacemos es calcular cuánto representa cada uno de los flujos de efectivo en relación al total de
ingresos que esperamos recibir por este bono, por la inversión en este bono. Y eso lo hacemos dividiendo entonces cada flujo de efectivo entre el total. 100 del primer periodo, entre 1.500, 100 del segundo periodo, entre 1.500. Y como los 4 primeros años, pues la cantidad es igual, el peso es el mismo, 6.67%. Y en el último año recuperamos el capital más los intereses, por lo tanto el peso es mucho más fuerte, el 73.33%. Una vez que tenemos calculado el peso o la ponderación, lo que vamos a hacer es multiplicarlo, el peso por el año correspondiente a cada uno de los flujos de efectivo. Y a eso le vamos a llamar tiempo ponderado. Entonces, para el primer año es del 6.67%, porque multiplicamos por 1, para el segundo el doble, 13.33%, porque multiplicamos por 2, el 20% en el tercer año, y así sucesivamente hasta que llegamos al quinto año, en donde el tiempo de recuperación es de 3.67%. ¿Okay? La sumatoria de este tiempo para cada uno de los flujos de efectivo nos va a dar en cuánto tiempo recuperamos nuestra inversión. Recuerden que les dije que este era un bono de 5 años y lo estamos recuperando en 4.33 años. ¿Por qué? Porque empezamos a recibir flujos de efectivo o intereses antes del vencimiento. Por lo tanto, la recuperación se hace en un periodo un poco más corto. Ahora, para calcular la sensibilidad, o para calcular, mejor dicho, el cambio en precio en la gestión del riesgo de mercado, lo que hacemos es utilizar la duración modificada. Y la duración modificada la vamos a calcular a partir de la duración Macaulay. Entonces, para calcular la duración modificada, la fórmula de duración modificada, aquí la tengo, a ver, no, perdón, es esta, es dividir la duración Macaulay entre la tasa de rendimiento de mercado vigente en ese momento, porque recuerden que las tasas de interés cambian. Este es un bono que paga una tasa cupón del 10%, pero en el momento en que estamos calculando la duración, la tasa de interés, según este ejemplo, ha caído al 8%. Por eso, como recuerden que el factor de ponderación es 1, o el valor nominal puede ser 1, puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 10.000, lo que a mí me ocurra, supongamos que sea 1 sobre 1 más i, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la duración Macaulay entre 1 más i. Por eso la tasa de mercado la representamos como 1.08, porque aquí estamos considerando una tasa de mercado, en este ejemplo, de un 8%. De ahí, pues que dividimos 4.33 entre 1.08 y la duración modificada me da de 4.01 años. Las expresiones de 4.33 y 4.01 se expresan en años. ¿Okay? Eso significa entonces que este bono que estamos ejemplificando aquí se va a recuperar en 4 años. ¿Por qué en 4 años? ¿Por qué menos? Porque en teoría de portafolios de inversión se establece que estos 100 empiras serían colocados al 8%. Estos otros 100 empiras cuando se reciban se va a colocar al 8%. Por lo tanto, estaríamos obteniendo una rentabilidad extra a la que ya habíamos recibido. Por lo tanto, estos 4.33% se hacen más pequeñitos. Y ese es el valor que vamos a utilizar para calcular entonces el cambio en P. Ya vamos a ver esa fórmula. Pero les quise poner un ejemplo un poquito más complejo de un portafolio de préstamos y cómo más o menos funciona. Este es un ejemplo bastante sencillo, jóvenes, porque aquí simple y sencillamente estoy considerando un flujo de efectivo para cada uno de los préstamos, pero recuerden que los préstamos cobran mensualmente. Por ejemplo, este préstamo de 1.54 años, o sea que falta año y medio en recuperarlo, debería tener entonces 18 flujos de efectivo. Y esos 18 flujos de efectivo son los que utilizaríamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a 18. Pero aquí lo vamos a hacer por un solo valor nada más, para simplificarlo más. Lo que yo quiero es que entiendan qué es duración Macaulay y que entiendan qué es duración modificada. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un portafolio de 5 préstamos. El primero por 20.000 empiras, el segundo por 33.500, 18.600 y así sucesivamente. Para un valor total de la cartera de préstamos de 195.840.
Los días al vencimiento de cada uno de estos préstamos son en días: 315 para el primero, 129 para el segundo, 446 y así sucesivamente. Si recuerdan bien, cuando trabajamos con el riesgo de crédito, nosotros convertimos esos días al vencimiento en años para parametrizarlo después en el parámetro n. En este caso, pues lo vamos a convertir en años, pero para convertirlo en duración. ¿Okay? Entonces, los 315 días representan punto 86 años, el siguiente punto 35 años, 1.22 años, punto 51 años y 1.54 años. Teniendo ya los años, jóvenes, entonces voy a calcular el peso ahora del saldo. Recuerden que aquí calculamos el peso del flujo de efectivo, pues aquí hacemos lo mismo. Calculamos el peso del flujo de efectivo en relación al total del valor de la cartera. Y el peso para el primer préstamo es de 0.1021%, 10.21%, 17.11% y así sucesivamente hasta tener el 100%. Nuevamente, así como lo hicimos anteriormente, ahora vamos a calcular para calcular el tiempo ponderado o la duración McCauley, vamos a multiplicar el peso de cada flujo de efectivo por los años al vencimiento. Aquí lo hicimos por 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque eran periodos enteros, pero aquí no tenemos periodos enteros, sino que tenemos periodos fraccionarios de tiempo. Entonces multiplicamos 0.1021 por 0.86 y eso me da un tiempo ponderado para este préstamo de recuperación de 0.09 años. Para este 0.06 años, 0.12 y así sucesivamente. Al final, el ejercicio me está mostrando que esta cartera de préstamos se recupera en un tiempo ponderado de 1.18 años. Pero esa es la duración McCauley y la fórmula me pide duración modificada. Entonces, busco en el mercado cuál es la tasa de préstamos. En el anterior busqué una tasa de rendimiento de bonos, porque el ejemplo era con un bono. En este caso busco entonces una tasa de interés de préstamos. Aquí vamos a suponer que los préstamos pertenecen al mismo rubro, sean hipotecarios, sean de consumo, lo que sea. Entonces busco la tasa, si son préstamos de consumo, para préstamos de consumo. Y vamos a suponer aquí que la tasa de mercado para préstamos de consumo es del 24% anual. Así que nuevamente voy a descontar el 1.18 años de la duración McCauley entre el 1.24, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Factor de descuento para calcular la duración modificada. Y en este caso, pues, la duración en años de este ejercicio me dio 0.95 años, que sería el tiempo en que yo estaría recuperando la inversión como banco por estos préstamos otorgados. ¿Ok? Eso es, jóvenes, el tema relacionado con la duración modificada. ¿Ok? Continuando, vamos a hablar ahora de las medidas de desempeño que mencionamos ahí como Sharpe Ratio, Trainer Ratio, Sortino, Tracking Error Information Ratio. Y ¿cómo se llama? Una medida de desempeño no es más. Todos estos utilizan la misma formulita. No es más que dividir, como en las tasas de crecimiento, el valor actual menos el valor anterior entre el valor anterior. Y eso me da una tasa de crecimiento o decrecimiento. Por ejemplo, una medida de desempeño que ustedes pueden revisar para sus calificaciones es establecer un parámetro. ¿Cuál es el parámetro de las calificaciones en la universidad? 65%, ¿verdad? Ese es el valor mínimo que se necesita para aprobar una clase. Por lo tanto, para que ustedes sepan cuál es su desempeño académico, lo que hacen es dividir ¿cómo se llama? Su calificación ponderada de todas las clases que han sacado, lo restan de 65 y lo dividen entre 65 y eso les va a decir cómo es su desempeño, si es igual al 100%, si es superior al 100% o está por debajo del 100%. Si su desempeño fuese de un 70%, entonces estableceríamos, por ejemplo, que ustedes están desempeñando, aquí tengo una calculadora, 70 menos 65 entre 65,
su desempeño sería de un 7.7% por encima del parámetro de desempeño, que es el 65%. O podríamos decir, a eso le sumamos 1, podríamos decir que su desempeño es del 107.7% sobre la calificación mínima o el parámetro mínimo para aprobar sus clases. Si su desempeño fuese igual a 65, entonces lo que encontraríamos ahí es que su desempeño es exactamente igual al parámetro. 65 menos 65 entre 65, pues le va a dar 1, o 100%. Y si estuviesen por debajo, si fuera 50%, pues sería entonces 50 menos 65 entre 65, y les daría un valor negativo. Así que ahí estaría teniendo un desempeño negativo. No sería positivo, sino negativo. ¿Ok? Conociendo un poquito entonces de cómo se calculan estas medidas o estos métodos para encontrar, ¿cómo se llama? O medir las pérdidas probables en un portafolio de préstamos. Entonces, ahora vamos a aplicar la fórmula que utilizaríamos para encontrar esas posibles pérdidas o ganancias. Pueden ser pérdidas o ganancias. Y la fórmula es la siguiente. Cambio en precio, que es este delta P, cambio en precio es igual a menos, ojo con este valor menos, ¿verdad? El múltiplo del valor de mercado, que le vamos a poner de la cartera de préstamos para que no se me escape, de la cartera de préstamos. Voy a ampliar esto un poquito para que se vea bien. Entonces tendríamos el valor de mercado de la cartera de préstamos multiplicado por la duración modificada que habíamos encontrado anteriormente. Y a eso lo vamos a multiplicar por el cambio en el precio, que en este caso es una tasa de interés. Así que por el cambio en las tasas de interés, expresada como puntos básicos. No sé si les había explicado que un punto básico es la 10.000ª parte de una unidad. En este caso lo que hacemos es que un punto básico yo le expreso de la siguiente forma. 1 entre 10.000, y un punto básico se expresa en decimales como 0.0001. Si yo lo quiero expresar en porcentaje, lo multiplico por 100, y eso representa entonces el 0.01%. Ese es un punto básico. Las tasas de interés cambian o se mueven, se pueden expresar en puntos básicos. Hace poco acaba de ser modificada la TPM, y si mal no recuerdo, bueno, no sé realmente cuánto cayó, pero supongamos que haya sido 25 puntos básicos. Significa entonces que la tasa de interés de la TPM cayó en 0.0025. Veámoslo. 25 entre 10.000, 0.0025, que expresado en porcentaje sería el 0.25%. Con esta fórmula, jóvenes, entonces nosotros podemos calcular el cambio en un precio. Si consideramos que el valor de mercado de la cartera de préstamos es este total, estos 195.840, porque es el precio hoy de esa cartera de préstamos, ese valor lo que haríamos es multiplicarlo entonces, ojo, primero menos, y entre paréntesis, 195.840 multiplicado por 0.95, que es la duración modificada, aquí la tengo, duración modificada, por el cambio en precios en las tasas de interés. Y ahí me daría de cuenta entonces si las tasas de interés bajan o las tasas de interés aumentan, en cuánto sería afectado el valor de mercado de mi portafolio de préstamos. Calculémoslo si quieren con estos valores que hemos encontrado aquí. Y aquí tenemos entonces que el valor de mercado de la cartera, voy a copiar acá abajo, que es este, voy a copiar la duración modificada, que es esta, y voy a poner aquí que por una caída de 50 puntos básicos,
Esto, como es una caída, lo tengo que poner en negativo. Entonces, menos 0.0050. Cámbienlo si quieren. Ustedes pueden calcularlo aquí, ¿verdad? Perdón, 50 entre 10.000. Y aquí está en puntos básicos. Siempre se utilizan 4 decimales, perdón, porque estamos utilizando una base de 10.000. Entonces, establecemos que por un cambio, una caída de 50 puntos básicos, ¿cómo se vería afectada esta cartera? Recuerden que este representa el valor de mercado de la cartera, este representa la duración modificada y este representa el cambio en puntos básicos. Entonces, para calcular el cambio en P, como aparece en esta fórmula, lo que voy a hacer es entonces que menos el valor de mercado de la cartera multiplicado por la duración multiplicado por el cambio, que en este caso es negativo, me debería, como tengo dos signos menos, eso debería decirme entonces que esa caída se vuelve positiva en 928.90 lempiras. Si estamos hablando de millones, estamos hablando de una cantidad considerable. En miles igual serían 92.890. ¿Ok? Pero no hay que dejar de considerar los signos negativos. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto de que el valor va a ser negativo si las tasas de interés cayeron? Porque aquí estamos considerando que estos préstamos no están vencidos todavía. Por lo tanto, estos préstamos quedan colocados a una tasa de interés más alta que el mercado ahora está pagando. Veamos qué sucede si las tasas de interés, por el contrario, aumentan. Vuelvo a copiar el valor de mercado, vuelvo a copiar la duración que tenemos y ahora voy a poner un valor positivo por un cambio en 0.0050 puntos básicos o 0.50%. Y cuando calculo este valor me tira un valor negativo. ¿Por qué negativo si el incremento fue positivo? Porque ahora mi cartera de préstamos queda colocada, como no han vencido ninguno de ellos, a una tasa de interés más baja. Entonces yo estoy bajo desempeño del mercado y aquí estoy sobre desempeño del mercado, ¿verdad? Espero que esto les haya quedado claro. Si no, pues entonces me preguntan a través del chat. Bien. Con estos jóvenes ustedes ya aprendieron entonces a calcular la sensibilidad o, ¿cómo se llama? O el riesgo de mercado de una cartera de préstamos. Quiero que vean algo también. Aquí estamos hablando, acabamos de hacer un ejercicio utilizando nada más cambios en las tasas de interés, pero ¿qué pasa cuando la duración aumenta? Supongamos que la duración no fuera de 0.95, sino que fuera de 1. ¿Qué debería de pasar con ese valor que encontramos ahí? O sea, que es de un año, no es de 0.95 años, debería de aumentar, ¿verdad? Pasó de 928 a 979, porque a mayor duración, mayor riesgo. ¿Qué tal si fuese por debajo de 0.95 y más bien fuese 0.90 años? Tendría que caer por debajo de 928 y ahora cae a 881.28. Entonces, ahí queda bien explicado y bien claro que los cambios en las tasas de interés y que los cambios también, y que la duración de un portafolio tienen un impacto positivo o negativo sobre el precio del portafolio de préstamos en este caso. ¿Ok? Bien, creo que con esto dejamos cubierto el tema de riesgo de mercado. Bien, vamos a hablar ahora del riesgo operativo. Cuando hablamos de riesgo operativo, estamos hablando del riesgo al que se enfrenta toda institución o una institución por pérdidas que resultan de las fallas
en los procesos internos, el tener mal definido un proceso, en primer lugar. Por fallas en el recurso humano, cuando un recurso humano hace mal su labor. Por fallas en los sistemas, porque se nos cae un sistema, porque estamos trabajando con un sistema inadecuado. Bueno, esta es mi tercera prueba ahorita, mi tercer video que estoy grabando porque he tenido problemas con los dos anteriores. Se me cae, entonces dejo de grabar correctamente. Hasta ahorita pues va funcionando bien, aunque ya más o menos sé cómo lo tengo que manejar de ahora en adelante. Pero he tenido dos problemas por fallas en el sistema. Y en este caso también sería una falla humana. ¿Por qué? Porque no tengo la capacitación suficiente para manejar esto. Entonces, esas tres pruebas que he hecho anteriormente ya me han ayudado en mi curva de aprendizaje y ahora ya entiendo cosas que no entendía en la primera vez que yo realicé mi primer video. ¿Ok? Ya se llama curva de aprendizaje. Entonces, ahí hay un ejemplo bastante bueno y bastante claro. Y por último, tenemos fallas en los factores exógenos. Miren, un factor exógeno es el coronavirus ahorita. Nadie puede controlar eso. ¿Y qué está pasando con las empresas? Las empresas están cerrando y están teniendo pérdidas. ¿Quién puede controlar eso? Nadie, ¿verdad? Hasta que se controle el coronavirus. Una falla también son catástrofes naturales, aunque esta es una catástrofe natural. Puede ser por terremotos, puede ser por inundaciones, ¿ok? Entonces, la forma de gestionar esto es tratando de medir cuánto serían las pérdidas. Ahora, antes de entrar a eso, vamos a hablar de los eventos que provocan las pérdidas, ¿cómo se llama? En el riesgo operativo. Un primer evento es el fraude, y esto tiene que ver con quién? Con fallas en los procesos y con fallas en el recurso humano. El fraude, recuerden que se da internamente, ¿ok? Ahí dice externo también, pero el fraude es interno. Externo es el robo, legalmente, así que en este caso sería fraude interno, que un cajero se las ingenia para robar dinero por una falla en el proceso. Entonces, ahí tenemos dos posibles fallas provocadas por dos elementos que son básicos en la gestión del riesgo operativo. Luego tenemos prácticas laborales y seguridad laboral, que son fallas humanas, violaciones en las leyes laborales. Esto tiene que ver totalmente con el recurso humano. Y tenemos también los problemas con los clientes, productos y negocios, y eso tiene, bueno, no aplicar normas de conozca a su cliente, son normas CAC que dice ahí significa conozca a su cliente, baja calidad de productos, y eso tiene que ver con factores tanto internos como externos, ¿verdad? Puede ser que un cliente nos quiera defraudar o robar utilizando, no sé, algún procedimiento que conozca una debilidad del banco y lo haga, ¿no? Tenemos daños a los activos fijos y aquí son factores como el terrorismo, las huelgas, el vandalismo, lo que hemos tenido cuando hay alguna huelga o cuando se para o se deja de elaborar porque hay un grupo de gente manifestándose. ¿Okay? Esos son pues daños a los activos fijos. Y en este caso pues podemos caer en vandalismo con el coronavirus y si la gente no llega a tener acceso a la comida, ¿qué va a hacer la gente? Va a salir a ver cómo consigue comida, pues si no se muere, ya no por coronavirus, sino que por hambre. Y tenemos dentro de esa otra falla es la ruptura de negocios y fallas de los sistemas, que son las redes de telecomunicación, lo que les estaba mencionando, que se me cae a veces esta cuestión, cortes de energía, fallas de hardware o software, ¿verdad? Entonces, todo eso implica riesgo operativo. Con planes de contingencia se reduce, se minimiza ese riesgo operativo. Este es un plan de contingencia del campus virtual. Utilizando una aula virtual y utilizando esta plataforma Zoom para poder dar una cátedra, una clase para avanzar y no quedarnos cortos, ¿verdad? Bien, veamos cuáles son los métodos que se utilizan para calcular las pérdidas o el requerimiento de capital que se requeriría en caso de que se produzcan esas pérdidas por factores humanos, de procesos tecnológicos y factores exógenos, perdón. Los internos son los endógenos.
Hay un primer método que se llama el método de indicador básico. En su material ustedes encuentran que menciona que este método calcula una proporción fija como un factor alfa. Ese factor alfa es este valor que está aquí, este que está aquí. ¿Ok? Y ese factor alfa, Basilea lo establece bajo este método de indicador básico, que es bien sencillito, que representa un 15% de pérdidas por los ingresos brutos recibidos por las instituciones bancarias. Entonces, en los últimos 3 años, aquí dice proporción fijada por un factor alfa del 15% del promedio de los 3 últimos años de los ingresos brutos anuales positivos, que permite estimar la exigencia de capital para dar cobertura a las pérdidas por riesgo operativo. Esos ingresos brutos, jóvenes, serían los productos financieros, que vienen no solamente de intereses, sino también de comisiones y cualquier otro ingreso que se reciba. Así que esa cuenta en el estado de resultados de productos financieros es el valor que utilizaríamos. Permítanme. Es quiero cambiar aquí. Sería el valor que utilizaríamos entonces para calcular esos requerimientos de capital en este método de indicador básico. Y se utiliza de los últimos 3 años, dice ahí. Por eso es que se divide entre 3. Si utilizáramos 5 años, pues lo dividiríamos entre 5, ¿verdad? Luego, entonces lo que vamos a hacer es agarrar el estado de resultados del año 2017, 2018, 2019, ver cuáles son los productos financieros que tenemos ahí, agarrar cada uno de esos valores, sumarlo, multiplicarlo por el punto 15 que me está diciendo Basilea y dividirlo entre 3. Y ese es el requerimiento de capital o las pérdidas esperadas por riesgo operativo. Es sencillo como eso. Luego tenemos un método un poquito más complejo, que es el método estándar. En el método estándar, esta hoja se la voy a enviar por WhatsApp, así que no se preocupen. Este método estándar va un poquito más allá y un poquito más complejo que solo agarrar los productos brutos, los productos financieros brutos de todas las áreas de negocios de las instituciones bancarias. En este caso, agarra 8 líneas de negocios de las instituciones bancarias, esas las establece Basilea, y habla como que dentro de las líneas de negocios está la financiación empresarial o corporativa, la negociación y ventas, pagos y liquidación, servicios de agencia, administración de activos, intermediación de minoristas, minorista, banca comercial. Y le da un factor a cada uno de ellos de riesgo. Para las primeras 3, que son la financiación empresarial o banca corporativa, negociación y ventas y pagos de liquidación, le da una beta. En este caso no es un alfa, sino una beta, pero es lo mismo, de un 18%, ese es el riesgo, la ponderación del riesgo. Los servicios de agencia, un 15%, y los demás, hasta banca minorista, el 12%, y por último, la banca comercial tiene una beta o riesgo del 15%. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es diferenciar o establecer cuáles son los ingresos brutos, por eso aquí en la fórmula encontramos como IV, para cada línea de negocios. Este es un poco más fino, porque tenemos que segmentar los ingresos de cada una de las líneas de negocio del banco. Esto es, Basilea lo establece como de forma general. Entonces lo que vamos a hacer es que de acuerdo al banco, a la institución en la que estemos, hay que investigar, o sea, que nos digan ellos cuáles son las líneas de negocios del banco y agarrar esos ingresos brutos anuales de los últimos 3 años, siempre igualito, de los últimos 3 años, y multiplicarlo por su beta respectiva. Aquí habla entonces que el método estándar dice, bajo esta metodología las actividades de los proyectos se dividen en líneas de negocio. Se calculan los ingresos brutos de cada línea de negocio y a cada uno de estos se lo multiplica por un factor beta. Y estima la exposición que tiene cada línea de negocio y permite calcular la provisión de capital
para cada línea de negocio. Al final, el requerimiento total de capital es la suma de los requerimientos de cada línea. Entonces, los ingresos brutos por cada línea de negocio de los últimos 3 años, multiplicado por el beta correspondiente. Ok, aquí dice de 1 a 8. De 1 a 8 es porque son 8 líneas de negocios. Así que las betas de las 8 líneas de negocios, multiplicado por la beta correspondiente, y se divide entre 3 para cada uno, para cada línea de negocio. Entonces, 2017, 2018, 2019, los ingresos brutos de financiación empresarial o corporativa, suma, lo multiplican por la beta correspondiente al 18% y lo dividen entre 3. Y hacen lo mismo para cada línea de negocios, para cada una de esas líneas de negocios, y al final, el producto que encuentren de todo eso, lo suman. ¿Okay? Y esa sumatoria se convierte en el requerimiento de capital bajo este método estándar para dar cobertura a las posibles pérdidas por riesgo operativo. Hay un tercero método de medición que se llama medida de aproximación de medición avanzada, AMA, del riesgo operativo. Y eso no es más que nosotros desarrollemos nuestro propio método, siempre que esté bien justificado. Entonces, cualquier método que ustedes tengan, que lo hayan desarrollado en la institución de manera personalizada, que esté bien justificado, que tenga buenas estadísticas, buenos datos y que realmente represente bien el riesgo operativo, eso se presenta a la comisión lo aprueba o lo desaprueba. Si lo aprueba, entonces se aplica en el uso de, ¿cómo se llama?, de la medición de riesgo operativo. Y es un método, entonces, es muy propio, por eso se llama método de medición avanzada. Y hay un cuarto método, el último, que se llama mapas de calor, que son medidas de control interno. Aquí pongo un ejemplo nada más porque este es más complejo, solo quiero que vean lo que es un mapa de calor. Aquí tenemos un cubo para 8 líneas de negocios nuevamente, para las 8 líneas de negocios, en donde se dan valores. Eso ya es más complicado, ¿no? Esto ya es muy largo, así que eso no solo se los enseño. Eso probablemente así es como trabajan los bancos más bien. Pero ellos se los van a enseñar, pero yo lo que quiero que vean ustedes es que creo que se me cortó, entonces voy a se me vuelve a cortar. No, está bien acá, está bien. Es que como se me ha cortado otra vez, entonces me pongo nervioso. Aquí tengo, por ejemplo, procesos, recursos humanos, tecnología y los factores exógenos. Y más bien le mete un factor físico. Y de acuerdo a los procesos, la alineación, la adecuación al riesgo de cada uno de ellos le ha dado un valor. Y ese valor, por ejemplo, en el caso de procesos, dice que el factor de riesgo es de un 3.61. Y si ustedes se fijan bien, 3 está de este lado y el 6 está de este otro. Así que 3.61 es para las 3 es para la Y y el segundo valor es para ¿cómo se llama?, las X, y con base en eso ustedes establecen que el riesgo de proceso se encuentra aquí, en este punto. Por eso él tiene un color, es como amarillo, pero es anaranjado. Igual que recursos humanos, 380, me diría que esté estacionado acá. Y que el tecnológico es de 320, que estaría estacionado, bueno, debería ser verde, y ahí aparece como se llama en amarillo. El externo y el físico no tiene valores siquiera porque no tienen riesgo. Estarían en valores entre, qué sé yo, el 1.01, 1.20, 1.10, 1.20, 30, 40, 2, 2.1, 3 o 4. Entonces no tienen riesgo. Entonces es como un semáforo. Este está en verde, este ya se pone un poquito, como tomando un poquito más de calor, por los mapas de calor, los que caen aquí ya se ponen como tibios, y hasta que llegamos a los puntos de más alta temperatura, en donde el riesgo es mayor, y ya eso implica entonces revisión de específicamente las variables que están afectando
el riesgo operativo. Este es un ejemplo de mapa de calor, ¿verdad? Pero este pues solo quería que lo vieran, inclusive pues se hace un bonito gráfico en donde se puede ver que el riesgo se encuentra prácticamente entre procesos, recursos humanos y tecnología, y que aquí pues no hay nada que ver, sino que donde tenemos que prestar atención es en estos cuadrantes, entre estos tres elementos. Les voy a enviar unos ejercicios por la vía de WhatsApp para que ustedes los desarrollen con las formulitas que acabamos de ver. Y por último vamos a entrar al riesgo reputacional. Y en el riesgo reputacional, jóvenes, pues, déjenme ver, dejar de... Esto es correcto. De rato andamos antes. Voy aprendiendo. El último riesgo es el riesgo reputacional o riesgo legal. Ya vimos pues que un banco acaba de ser liquidado hace un par de años, unos 3 años, justamente por un riesgo legal, que es una falla en las leyes de lavado de activos y cumplimiento. Entonces, darle seguimiento a ese tipo de riesgo es muy importante. Ya no es algo así como que, bueno, para llenar, pues vamos a darle seguimiento al riesgo reputacional. Ese tipo de riesgo se relaciona con la exposición de la empresa o de un proyecto al incumplimiento de las normas legales, leyes y reglamentos de un país. Si un banco falla con las normas dictadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o por el Banco Central de Honduras, pues va a tener problemas. ¿Cuál fue, por qué se liquidó forzosamente Banco Continental? Aparte de que tuvo problemas con hacer actividades ilícitas. Sí, simple y sencillamente porque su índice de adecuación de capital cayó por debajo del 6% y la ley dice que cuando el índice de adecuación de capital cae por debajo del 6%, el castigo es liquidación forzosa. ¿Ya? El incumplimiento de dichas normas castigan a las empresas con sanciones que van desde multas en efectivo hasta el cierre de las empresas. Justamente lo que acabamos de mencionar. Y solamente aquí lo dejamos a nivel de... ¿cómo se llama? Teórico nada más, ¿verdad? No hay una metodología, menos solamente hay que ver cuáles son las sanciones a lo que ha sido un banco que le han dado a un banco que sanciones por este tipo de situaciones y para darle seguimiento para ver en qué momento o cuál es su situación ante las autoridades. Bueno, jóvenes, con esto más o menos tenemos cubierto la segunda unidad y solo nos restaría entonces unos cuantos ejercicios, ¿verdad? Que se los voy a estar enviando por la vía de WhatsApp. Cualquier consulta, por favor, vean el video, ahí lo tienen, lo pueden ir revisando, vayan haciendo sus anotaciones y cualquier consulta me la hacen por la vía de WhatsApp. Gracias y que tengan una feliz tarde.